superiores, no solo de las clases superiores, pero también de las clases inferiores, todos son igualmente irreligiosos. Las clases inferiores aquí en México probablemente tienen más fe en la Virgen de Guadalupe y a lo mejor mucho más gente se va caminando arrodillado en un peregrinaje entre las clases inferiores, entre las clases superiores, pero hacen eso en un momento y el resto del tiempo le arrancan los ojos al otro. Entonces verdaderamente estamos todos igual de mal, ¿no? No hay que caer en un romanticismo a las clases inferiores de alguna manera, ¿no? Sería interesante mencionar aquí la definición de religión que un lama mongol le dio, un lama budista mongol le dio a Alexandra David-Nil, que era una francesa que se fue al Tíbet y que pasó mucho tiempo. Bueno, hay gente que dice que en verdad ella nunca estuvo y no hay pruebas de que haya estado, pero en todo caso, supuestamente ella se encontró con este lama en unas estepas tibetanas, y lo transcribe en un libro que se llama La vida sobrehumana de Gesar de Lin, que es una epopeya tibetana, como decir la Ilíada o la Odisea de los tibetanos. Muy interesante ese libro. Tenemos una traducción que la publicó Ediciones La Llave en España, en Barcelona. Ella transcribe este diálogo de la siguiente manera: la verdadera religión, la verdadera religión será predicada cuando, esa es una profecía que ellos hacen ahí que viene a Gesar de Lin, de modo que no habrá ya lugar para quienes se niegan a actuar justamente, los amos que insistan en seguir siendo amos, los esclavos que persistan en seguir siendo esclavos y en mantener a otros en la esclavitud. Pero Señor, ¿qué es para usted la religión? Ni su mepa, ni su chamedo, no es dos, no debe ser hecho dos, contestó. La mano no debe dañar el pie, son el mismo cuerpo. Si yo recupero el estado de comunión, yo no puedo querer mi bienestar a costa del mal de otros. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. Yo percibo el universo entero como mi propio cuerpo y nadie que esté en su sano juicio, que el sano juicio no existe, pero bueno, hoy en día por lo menos, se clava un cuchillo en la mano, a menos que esté en un estado de desesperación, en un estado de un tipo de psicosis muy particular, ¿verdad? Porque es su propia mano y porque le da dolor. Entonces, aunque estamos haciendo lo mismo, destruyendo el mundo, pero no nos damos cuenta, no es tan evidente como clavarnos el cuchillo en la mano. Si nosotros no nos sentimos que somos dos con respecto a los demás seres humanos y a la naturaleza, no vamos ni a desarrollar un proyecto como el que Gregory Bateson resumió en la frase propósito consciente en contra de la naturaleza, que fue el título de su ponencia en un congreso que organizó un psiquiatra surafricano que se llama David Cooper. Se llamaba La dialéctica de la liberación. Ni tampoco vamos a tratar de extraerle todo aquello que se atribuye que nos puede beneficiar a la naturaleza. La mano no debe dañar al pie, no son el mismo cuerpo. Si me doy cuenta, si estoy en ese estado de comunión en el cual me doy cuenta de que el universo es un único cuerpo y de que ese es mi verdadero cuerpo, y no solo este cuerpito que tengo aquí, que no hay nada que me separe del universo, ni una zona de vacío, según la física actual, ni una zona de una sustancia diferente del campo de energía que me separe. El universo entero es mi propio cuerpo. Y si yo destruyo el universo, me destruyo a mí mismo. Si yo destruyo el ecosistema del que depende mi vida, destruyo mi propia vida y la de todos aquellos que me importan. Y todo el mundo se ocupa de sus hijos, pero nadie parece darse cuenta de que estamos destruyendo el mundo y le vamos a dejarlo a nuestros hijos un infierno para que mueran en una situación verdaderamente terrible de extinción de la humanidad. Afortunadamente, yo siento que se está dando esta transformación producida por esta reducción al absurdo, porque nos damos cuenta de que no funciona y esto está produciendo una sed mística, una sed de buscar ese estado de comunión. Ronald Lang lo comparaba con una profecía que hay en el libro de Amos de la Biblia. Dice que vendrá una época de hambre y sed, una hambruna y una época de hambruna y de sed,
Y dice, pero no se da un hambre de pan ni una sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y entonces dice, ese tiempo es el nuestro. ¿Qué significa escuchar la palabra del Señor? No es escuchar la palabra del Señor de un Dios que está por allá que nos viene a decir algo, sino lo que se trata es de recibir el mensaje de la verdadera religiosidad que nos conduce a recuperar el estado de comunión y por lo tanto esa plenitud y esa visión no fragmentaria sino totalista que nos permite dejar de destruir el ecosistema y más bien colaborar con él, como sucedía con los indígenas lacandones o amazónicos que mejoraron su medio ambiente y lo hicieron mucho más rico de lo que él mismo era. Entonces dice, sigue diciendo este lama, la religión es la búsqueda de la verdad, es iluminación de la mente, juicio correcto y la acción correcta que emana de este. ¿Qué se llama con poner el pie sobre el cuello de otros? Quien lo hace no está más que preparando las condiciones para que su propio cuello sea aplastado por el pie de otro más fuerte que él. La relación vertical. Si yo lo que hago es querer tomar el poder, lo que hago es que ponerme arriba y poner a los otros abajo. Y eso va a hacer que luego vengan otros de abajo y se pongan arriba y me pongan a mí abajo otra vez. Quien lo hace no está más que preparando las condiciones para que su propio cuello sea aplastado por el pie de otro más fuerte que él, como ya dijimos, ¿no? Y esto es importantísimo. Quienes son oprimidos por los poderosos no tienen en sus corazones más religión que sus opresores. Son perversos, maliciosos y cobardes. Si se vuelven poderosos, se comportarán igual a aquellos a quienes ahora maldicen. Entonces, por esto es que una revolución como la que se ha planteado tradicionalmente, en la cual los de abajo toman el poder, no va a ser más que exacerbar la explotación y la opresión en que ya nos encontramos y la destrucción del ecosistema, porque la misma estructura y la misma mentalidad, pero cada vez que esto pasa, que se da este cambio, se exacerba, la lidia se va incrementando de su propia realimentación. Entonces más rápido nos vamos a extinguir. Por lo tanto, lo más esencial es la transformación a nivel interior. Pero como decíamos al comienzo, si nos dedicamos totalmente a la transformación interior y nos vamos a la montaña, a lo mejor se acaba el mundo. Mientras tanto, ¿no? Bien. Entonces, aquí hay una discusión del arte de protesta. Entonces, yo decía, hay dos elementos acá, ¿no? Primero que nada, como decíamos antes, hay un arte que es el arte de un genio creador que se exhibe y se pavonea ante los demás. No quiere decir que el genio no exista, ha habido verdaderos genios que han hecho cosas maravillosas y de hecho esos artistas tibetanos que pintaron esos tankas con esos mandalas que transforman la percepción fueron genios, no cabe la menor duda. ¿Por qué fueron genios? No sé si habrán nacido genios, pero entraron en ese estado de comunión y de allí sacaron la capacidad, probablemente tenían también propensiones de nacimiento que les daban esa capacidad para poder plasmar esos estados en lo que ellos estaban y las visiones que ellos tenían con todo su poder transformador. Y esto ya es un genio, ser un genio, no es que sea malo ser genio, pero el culto al genio individual, como dice Chogyam Trungpa, hay gente que compraría un Picasso meramente porque tiene el nombre de Picasso, sin importarle lo más mínimo si lo que compra es arte, solamente porque es Picasso. No estoy diciendo que Picasso sea malo, pero evidentemente que comprar un cuadro porque diga Picasso verdaderamente es total una externa, concentrarse meramente en lo externo y en un valor que no existe. A mí en particular hay obras de Picasso que me gustan mucho, pero las meninas de Picasso no me gustan. Entonces, con el perdón de los que les gustan las meninas de Picasso. Y lo otro es lo del arte de revuelta, ¿no? Entonces es muy importante
estamos hablando, un arte puede tener un contenido de protesta política. Si decimos que es necesario transformar la realidad en este momento, no solo a nivel interior, sino también a nivel exterior, el arte puede preconizar esto. Y la película Baraka lo hace porque nos muestra lo horrible de esta época, pero no nos lo muestra como dice Adorno, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo nos muestra por comparación con otras épocas y con otras condiciones y con otras religiosidades. También muestra muchas ceremonias de religiosidades de comunión, en las cuales se muestra cómo la gente entra en estos estados. Entonces, este es un buen ejemplo de un arte que es arte de protesta, porque nos muestra todo lo horrible de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo es arte transformador, tanto en el nivel individual como en el nivel social. Ahora bien, entonces, es importante esta frase que está acá: solo en las épocas en que predominan la injusticia, la opresión, la explotación y la destrucción de los seres humanos y del ecosistema, debe el arte preconizar e impulsar la rebelión contra el estado de cosas imperantes. Por supuesto, pero ¿qué rebelión? No una rebelión de los de abajo contra los de arriba, es una rebelión muy diferente, que tiene que empezar por una transformación interior, una rebelión contra uno mismo, primera que nada. Y por supuesto, esto se aplica con mayor razón a ese tipo de arte de protesta que, haciéndose chocante y escandaloso, intenta despertar a la gente del limbo en que ha sido sumida por la hipnosis inducida socialmente. Y ahora leo aquí un resumen que hace Ressler de un panfleto de Oscar Wilde. Y dice: en un panfleto neo-godwiniano, Godwin fue uno de los socialistas utópicos en Inglaterra, bastante antes de Marx, ¿no? Que era bastante ácrata. Dice: en un panfleto neo-godwiniano que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, The Soul of Man Under Socialism, Oscar Wilde había ya definido el arte de protesta, el arte que pone fin a la monotonía del tipo, a la esclavitud de las costumbres, a la tiranía de los hábitos, así como al rebajamiento del hombre al nivel de la máquina. O sea que en su época ya estaban maquinizados. Era la época de la revolución industrial, como un arte transitorio. La revuelta no es un atributo eterno de la historia, afirma Wilde, y no es ella sino la paz la que constituye el rasgo dominante del hombre realizado. La sociedad presente obliga al hombre a rebelarse. La del mañana le permitirá distenderse cooperando libremente, espontáneamente con su prójimo. Estas son las dos ideas centrales en la concepción del arte de Wilde. Las vamos a leer las dos. Por un lado, el arte es individualista, y el individualismo es una fuerza que origina el desorden y la desintegración. En eso está precisamente su valor extraordinario, pues lo que intenta derrocar es la monotonía del tipo, la esclavitud de la costumbre, la tiranía del hábito, el rebajamiento del hombre al nivel de la máquina. Pero por el otro, considero perfecto al hombre que se desarrolla en medio de condiciones perfectas, al hombre que no se siente herido, mutilado, rebajado o en peligro. La mayoría de las personalidades se han visto obligadas a la rebelión. La mitad de su fuerza se ha desperdiciado en el roce. Hasta en Shelley, la calidad de rebeldía es a veces excesiva, ya que el rasgo característico de la personalidad perfecta no es la rebeldía, sino la paz. Cuando Wilde dice que el arte es individualista, hay que entender esto muy bien. ¿Qué significa individualista? No significa que yo quiero mi bien a costa del bien de los demás, ni que yo tenga que querer ser totalmente original y distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora. En el arte chino, siempre hubo cánones muy precisos. En este arte que yo llamo taoísta y chan, y en particular en el de la Escuela del Sur, se supone que fue fundada por Wang Wei. Hay pautas muy precisas de cómo tienen que ser las pinceladas, el estado de meditación en que hay que estar, cómo tiene que darse todo espontáneamente, cómo reconocer una pincelada mal dada desde el estado que no es, etcétera, ¿no? Y allí, de lo que se trata, el arte perfecto es el arte que es perfectamente acorde con las normas, pero que surgió en un estado de no acción, de acción a través de la no acción, de acción a través de la espontaneidad,
Entonces hubo un pintor chino que él pasó toda su vida buscando la originalidad. Y toda la vida pintando, buscando la originalidad. De repente se dio cuenta de que la había encontrado. Y entonces dice, y en ese momento me di cuenta de que estaba pintando el Tao de los antiguos. Porque ¿cuál era la originalidad? Que por fin estaba pintando a través de la no acción, un estado de espontaneidad total. Eso era el ser original. Entonces, la individualidad de Wilde, yo creo que la única manera coherente de entenderla es de esta manera. Es como la originalidad en este sentido del pintor chino. Ok. Bien, entonces vamos a leer acá lo que dice Tolstoy. Si bien para los artistas de hoy ha sido imposible crear un arte como el que debería imperar en el futuro, no lo será para el artista del porvenir. Él no conocerá toda la depravación de los perfeccionamientos técnicos que enmascaran la ausencia de contenido, y al no ser artista profesional, al no recibir remuneración por su actividad, no creará arte más que cuando sienta la necesidad irresistible. El arte del porvenir no será la obra de artistas profesionales que tengan una actividad artística remunerada y que no tengan más que esa. El arte del porvenir será obra de todos los hombres y mujeres salidos del pueblo que se consagrarán a esta actividad cuando sientan la necesidad. El arte no será goce pasivo o aceptación banal del placer. Será ante todo una experiencia libre y espontánea, la reunión de todos los hombres y mujeres en torno a la hoguera que es el arte creador. O sea, más que en torno a dicha hoguera, en medio de ella, agrego yo, ¿no? Pues su ilusión de sustancialidad y de individualidad se habrá consumido. Y este fuego es el fuego de la genuina poiesis, de la genuina creación, que generaría una vez más un torrente de arte sagrado terapéutico que es al mismo tiempo visionario y didáctico. Pues a medida que se disuelva la avidia, el arte será pura poiesis, ¿no? Wilde se queja, el público utiliza los grandes clásicos de un país para detener el progreso del arte, los degrada transformándolos en manifestaciones de autoridad, los usa como si fueran matracas para impedir la libre expresión de la belleza bajo formas nuevas. Y aquí hay una mención a Kropotkin y Morris, igual que Tolstoy y Graves, que decían que una vez superadas las divisiones sociales desaparecerán los artistas profesionales y incluso podría ser que la vida, ya esto lo estoy diciendo yo, llegara a ser arte y no meramente que el arte fuera a crear una obra de arte. Probablemente también se instituirían rituales que tengan normas, ciertas normas generales, pero en las cuales cabría una espontaneidad total, se daría una poiesis de grupo en base a lo mejor a ciertas pautas preestablecidas, una poiesis, esta es una posibilidad, yo no voy a determinar cómo va a ser el arte del porvenir, pero es una posibilidad, y al mismo tiempo con una cualidad visionaria y con un contenido que apunte hacia donde tenemos que ir. Bien, en todo caso, todo trabajo en una sociedad perfecta sería arte. ¿Por qué? Porque lo haríamos, de hecho, en las tradiciones estas místicas de Oriente, siempre la artesanía ha sido uno de los senderos hacia la realización. Por ejemplo, en el sufismo se supone que hay 4 senderos y uno de ellos es la artesanía. En el budismo Chan también tenemos una serie de 2 y también algunos de los 2 son formas de arte, formas de creación artística. Y bueno, esto mismo podría pasar en el arte del porvenir, ¿no? Pero quizá lo más interesante es lo que dice aquí Taitaro Suzuki, que fue el popularizador del budismo zen en Occidente al comienzo, el más importante popularizador. Dice, no se puede esperar a que todos seamos científicos, pero
hemos sido constituidos de tal modo por la naturaleza que todos podemos ser artistas. No necesariamente artistas de alguna clase especial, tales como pintores, escultores, músicos, poetas, etc., sino artistas de la vida. Esta profesión, artista de la vida, puede sonar como algo nuevo y hasta bastante raro, pero de hecho todos nacemos artistas de la vida. Es todo que, sin saber que lo somos, en nuestra mayoría no logramos serlo. Y el resultado es que hacemos un desastre en nuestras vidas, preguntándonos, ¿cuál es el sentido de la vida? Nos enfrentamos a una nada sin atributos. Después de vivir 70 u 80 o incluso 90 años, ¿a dónde vamos? Nadie lo sabe, etcétera, etcétera. Se me dice que la mayoría de los hombres y mujeres modernos son neuróticos por esta causa. Pero el hombre zen puede decirles que todos ellos han olvidado que son artistas innatos, artistas creativos de la vida, y que tan pronto como se den cuenta de ello, se curarán de sus neurosis y psicosis, o como quiera que llamen a su problema. ¿Qué quiere decir entonces ser un artista de la vida? Los artistas de cualquier clase tienen que utilizar uno u otro instrumento para expresarse, para demostrar su creatividad de una manera u otra. El escultor tiene que tener piedra, madera o arcilla y cinceles u otros útiles para imprimir sus ideas en el material. Pero un artista de la vida no necesita salir de sí mismo. Todo el material, todos los implementos, toda la habilidad técnica que normalmente se requiere para ser un artista de la vida están con él desde el momento de su nacimiento y quizá incluso antes de que sus padres le dieran vida. Esto no es usual, es extraordinario, podrían ustedes exclamar. Pero cuando piensen un rato acerca de ello, estoy seguro de que entenderán lo que quiero decir. Si no entienden, seré más explícito.